Dentro de cada uno de nosotros hay un lenguaje secreto que dicta la vida misma, escrito en una secuencia de moléculas. Y la pregunta es, ¿y si la inteligencia artificial estuviera a punto de descifrarlo? Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero de lleno, en un artículo científico que me ha parecido, fascinante. Es de Shen Li y Jizhu Yu, de la Universidad de Hong Kong. Muy buenas. Pues sí, el tema es de esos que te rompen un poco la cabeza, ¿eh? Trata sobre cómo una nueva arquitectura de inteligencia artificial está logrando predecir la forma de las proteínas con una precisión que, hasta hace nada parecía ciencia ficción. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Entender cómo funciona esta tecnología, pieza por pieza. Y por qué es un paso tan gigante. Gigante, sí. No solo para la bioinformática, sino para algo tan tangible como el diseño de futuros fármacos. Así que... Vamos al lío. Vamos al lío. Para empezar a ver, situemos el problema. Las proteínas son, básicamente, las máquinas moleculares de la vida. Lo hacen todo. Y su función depende casi por completo de su forma tridimensional. El gran reto ha sido siempre predecir esa forma final solo a partir de su código. Un reto monumental, sí. Es que la cantidad de posibles configuraciones para una sola proteína es astronómica. Supera el número de átomos en el universo. Intentar probarlas todas es sencillamente imposible. Totalmente. Yo siempre me lo imagino como si nos dieran una tira de papel larguísima, con instrucciones de pliegues, una detrás de otra, y tuviéramos que adivinar qué la figura final es, una grulla de origami súper compleja. La analogía es perfecta. Y por eso, por esa complejidad, la ciencia no intenta saltar de la secuencia a la grulla terminada. Hay un paso intermedio que es crucial, y es el foco de este artículo, la estructura secundaria. Que serían, siguiendo con la analogía, no la grulla entera, sino los patrones de plegado básicos, como dobla aquí en espiral o pliega allá en zigzag. Justo. En el lenguaje de las proteínas son las famosas hélices alfa, las láminas beta, los ladrillos, Los ladrillos fundamentales. Exacto. Si puedes predecir bien dónde están esos ladrillos, ya tienes una parte enorme del puzzle. Y aquí la historia es clave para entender la magnitud de este avance. A ver, en los años 70, los primeros modelos apenas superaban el 50% de acierto en una clasificación simple de 3 estados: hélice, lámina u otra cosa. O sea, que era casi como lanzar una moneda al aire. Poco más. En los 90 hubo un salto grande. Se empezó a usar información evolutiva y se superó el 70%. Parecía que la cosa iba bien. Pero entonces, el campo chocó contra un muro. Un muro de hormigón. ¿Un muro? ¿Qué pasó? Pues que el progreso se estancó completamente. En el siguiente nivel de detalle, el problema de los 8 estados, o la precisión Q8. Verás, no es lo mismo decir esto es una espiral que poder distinguir entre una hélice alfa, una hélice 310 o una hélice pi. ¿Sabes? Son subtipos con geometrías muy distintas y ese detalle es fundamental. Entiendo. Es la diferencia entre decir es un coche y saber si es un sedán, un deportivo o un todoterreno. El nivel de información es mucho mayor. Justo. Y ahí se atascaron. Décadas, ¿eh? El avance era marginal. Debió de ser frustrantísimo. Y siendo un poco crítica, el problema era que los métodos de la época tenían una visión muy limitada. Analizaban la información de forma local, mirando solo a los vecinos. Pero es un poco injusto criticarlos, ¿no? Supongo que en los 90 no tenían la capacidad de cómputo para más. O... Es una mezcla. La capacidad de cómputo era una limitación, claro, pero también había una limitación conceptual. Faltaba una herramienta más potente, una que pudiera ver el bosque entero, no solo los árboles de al lado. Y ahí es donde entra, por fin, este artículo. Proponen una solución que ataca precisamente eso, ver de cerca y ver de lejos. La primera parte de su solución, si no me equivoco, se centra en la visión local. Correcto. Y para eso usan una herramienta que es una auténtica especialista, las redes neuronales convolucionales, las CNN. Son famosas por reconocer imágenes porque son expertas en encontrar patrones locales. Vale, las CNN son como un equipo de forenses peinando la escena en busca de pequeñas pistas. Pero en el artículo, lo que me llama la atención es que no usan una sola. Usan varias. Hablan de un enfoque multiescala. Porque parece que complican la arquitectura sin necesidad. Ventanas o kernels de diferentes tamaños.
de 3, 7 y 11 aminoácidos. Es como usar 3 lupas con diferente aumento a la vez. La pequeña detecta interacciones inmediatas, la mediana ve patrones un poco más amplios y la grande relaciones locales más extendidas. Al combinar las tres, la imagen del contexto local es increíblemente rica. De acuerdo, eso tiene sentido. Pero un momento, si son tan buenas para encontrar patrones, ¿por qué no usar una con una ventana gigantesca que vea toda la proteína? ¿Cuál es el problema ahí? El problema es doble. Primero, a nivel de cómputo sería una locura. Pero lo más importante es que las CNNs, por su naturaleza, tienen miopía. Ven muy bien lo que tienen delante, pero son incapaces de entender la relación entre dos puntos que están muy lejos. Y ahí entra el segundo gran desafío: las dependencias a largo plazo. ¿A qué te refieres con eso? El propio artículo lo ilustra genial en su figura 1. Muestra un puente disulfuro que une, por ejemplo, al aminoácido número 4 con el número 60. En la secuencia lineal están lejísimos. Una CNN, incluso con una ventana de 11, jamás podría ver esa conexión. Y sin embargo, ese puente es crítico para la forma final. La visión local no es suficiente. Vale, necesitamos algo con memoria. Algo que conecte pistas que están muy separadas. Justo. Y la herramienta para eso son las redes neuronales recurrentes, o RNN. Estas procesan una secuencia paso a paso y recuerdan información de los pasos anteriores. Pero claro, históricamente también tenían un defecto garrafal. No me digas que hay otro problema. Sí, uno muy gordo. El desvanecimiento del gradiente. En cristiano. Su memoria a largo plazo era pésima. Recordaban lo que pasó hace 5 pasos, pero se olvidaban por completo de lo de hace 50. La información se diluía. Tenían amnesia, vamos. ¿Y cómo solucionan este problema de amnesia en el artículo? Con una versión mucho más sofisticada llamada GRU, unidades recurrentes con compuertas. Y lo fascinante aquí es el concepto de compuertas. Imagina que la red tiene 2 interruptores que aprende a abrir y cerrar de forma inteligente mientras lee. O sea, un sistema para decidir qué recordar y qué olvidar. Exactamente. Es un sistema de memoria selectiva artificial. La red aprende a pensar. Ojo, esta información es crucial. Mantengo la compuerta abierta y la protejo. O al revés. Esto es ruido, no es relevante. Cierro la compuerta y lo olvido para no saturar. Increíble. Pero en el artículo van un paso más allá, ¿verdad? ¿No usan solo GRUs? Correcto. Usan BGRUs. La B es de bidireccionales. Este detalle es importantísimo. No solo leen la secuencia de principio a fin, sino que tienen otra capa que la lee de fin a principio a la vez. Ah, claro, porque el destino de un aminoácidos no solo depende de lo que vino antes, sino también de lo que vendrá después. Es como leer una novela de misterio. No entiendes la pista del primer capítulo hasta que has leído el último. Esa es la idea. La bidireccionalidad le da una comprensión completa del contexto global. Así que, por un lado tenemos a las CNN, los forenses con lupas, y por otro a las BGRU, el detective con una memoria prodigiosa que lee la historia hacia adelante y hacia atrás. ¿Y la unión de esas dos ideas es su modelo? DCRNN, o sea, red neuronal profunda convolucional y recurrente. No se complicaron mucho con el nombre, ¿no? A veces, en ciencia, lo más descriptivo es lo más efectivo. Y la arquitectura es justo eso, una filosofía dual. La secuencia entra y primero pasa por las CNN multiescala que extraen toda esa información local. Pero, y esto es clave, esa información no se usa directamente para predecir. No. ¿Entonces para qué sirve? Sirve como entrada para la siguiente fase. El resultado de las CNN, que ya es una representación muy rica, se le entrega a las capas de BGRU. Y estas redes toman esos patrones locales y los analizan en su totalidad para construir la imagen global. Finalmente, se combina todo para hacer la predicción. Una arquitectura muy elegante. Pero mientras leía, me dio la sensación de que había un truco más. Algo. Lo hay. Y es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental. El modelo no solo aprende a predecir la estructura secundaria, usa una técnica llamada aprendizaje multitarea. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que para resolver un problema increíblemente difícil le añadieron un segundo problema para resolver a la vez? Suena completamente contraintuitivo. Es una paradoja fascinante, ¿verdad? Y aquí está la genialidad.
A la vez que aprende a predecir la estructura de 8 estados, también aprende a predecir otra propiedad, la accesibilidad al solvente. O sea, cómo de expuesto está cada aminoácido al agua. ¿Y qué tienen que ver una cosa con la otra? Están íntimamente correlacionadas. Un aminoácido enterrado en el núcleo de una proteína estará muy poco expuesto al agua. Uno en la superficie, muy expuesto. Al forzar a la red a aprender las dos cosas a la vez, se crea un aprendizaje que se refuerza mutuamente. Lo que aprende de una cosa le da pistas para la otra, y viceversa. Entiendo. Hace que la red se vuelve más sabia en general, en lugar de ser una especialista con anteojeras. Eso sí que es pensar de forma lateral. Vale, y ahora la prueba de fuego. Toda esta arquitectura tiene que demostrar que funciona. ¿Qué dicen los números? Los números son la razón por la que hablamos de este artículo. Establecen un nuevo estado del arte, un nuevo récord, en múltiples bases de datos que son el campo de pruebas de este sector, como CB131 o las competiciones CASP. ¿Y esas competiciones, CASP-10, CASP-11, son como las Olimpiadas de la predicción de proteínas? Exactamente. CASP es una competición mundial donde los grupos envían sus predicciones a ciegas. Es el estándar de oro. Y los resultados de CRNN pues son espectaculares. Dame las cifras más destacadas. En el benchmark CB513, para el problema difícil de 8 estados, el que llevaba décadas atascado, logran una precisión del 69,7%. Y si volvemos a la clasificación más simple de 3 estados, alcanzan un 84%, superando el récord anterior. Parece un salto pequeño, pero en este campo, cada punto porcentual es un mundo. Impresionante. Pero como analista, siempre te veo venir con la misma pregunta. ¿De dónde viene realmente la mejora? Con una máquina tan compleja, ¿qué pieza es la que marca la diferencia? Es la pregunta del millón. Y para responderla, hacen un experimento que me encanta por su elegancia. El estudio de ablación. La idea es simple. Van apagando componentes del modelo uno por uno y miden cuánto cae el rendimiento. Es como quitarle una pieza a un motor de Fórmula 1 para ver si era necesaria o solo un adorno. El momento de la verdad. Precisamente. Y los resultados son aplastantes. Toman su modelo completo y simplemente apagan el análisis hacia atrás de las BGRU. El resultado, la precisión Q8, se desploma del 69,4% al 66,9%. Una caída de 2,5 puntos. Eso es una barbaridad en este campo. Es un mundo. Esto demuestra de forma irrefutable que esa visión bidireccional no es un lujo, es uno de los ingredientes más cruciales de su éxito. Y lo mismo pasa si quitan las CNN multiescala. Lo que nos dice el estudio es que la magia no está en una sola pieza. El avance viene de la integración inteligente de todas las ideas. Ok, vamos a empaquetar todo esto. Si tuviéramos que sacar las conclusiones clave. La primera, para mí, es que predecir la forma de las proteínas sigue siendo un problema fundamental, pero con implicaciones muy prácticas, como acelerar el diseño de medicamentos. Totalmente. La forma determina la función. Si entendemos la forma, podemos empezar a entender cómo arreglarla cuando se estropea, que es la base de muchas enfermedades. La segunda idea clave sería el propio avance técnico. La integración de estas dos herramientas de IA, las CNN para el detalle, de cerca, y las BGRU para la visión de conjunto. Y el resultado de esa unión, el modelo DCRNN, no solo mejora los números, es que rompe barreras que llevaban mucho tiempo estancadas. Establece un nuevo estándar. Y desde una perspectiva más amplia, la lección es que el éxito no está en una sola técnica, sino en la sinergia. La combinación de contexto local y global, y encima potenciada por la idea del aprendizaje multitarea. Exacto. Y esto nos enseña algo sobre cómo resolver problemas complejos con IA. Un modelo que imita diferentes tipos de razonamiento, visión local y memoria a largo plazo, es mucho más poderoso. Es un paso hacia una IA más holística. Es una conclusión muy potente. Y, como siempre, nos gusta terminar mirando hacia el futuro. ¿Qué es lo siguiente? ¿Ya está resuelto el problema? Ni mucho menos. Y los propios autores son los primeros en reconocerlo. Señalan que incluso su modelo tiene dificultades con dependencias extremadamente largas, y sobre todo con las que son muy raras y aparecen poco en los datos.
Siempre hay un siguiente nivel de complejidad. Siempre. Y nos dejan con una idea para el futuro que me parece fascinante. Sugieran que el siguiente gran salto podría venir de arquitecturas que incorporen un mecanismo de atención. Atención, como la atención humana. Inspirado en ella, sí. Piensan cómo nuestra mente puede enfocarse de repente en un recuerdo muy específico y lejano, ignorando todo el ruido intermedio. Como cuando un olor te transporta a un momento de tu infancia. Entiendo. Ignoras décadas de recuerdos y te centras en uno porque es relevante en ese momento. ¿Qué lograríamos si una IA pudiera no solo recordar, sino prestar atención selectivamente a los pocos aminoácidos que son verdaderamente críticos? Quizás ese sea el próximo gran salto que nos acerque de verdad a descifrar el código de la vida. Una idea realmente provocadora. Con ese pensamiento nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.